Bueno, ¿qué es el electromagnetismo? Bueno, vamos a hablar qué es. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, las interacciones entre las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. Aplicaciones del electromagnetismo. Un ejemplo claro está en las brújulas. Funcionan por electromagnetismo. Los fenómenos electromagnéticos tienen aplicaciones muy importantes en disciplinas como la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica, entre otros. Se presentan en la vida diaria, casi sin darnos cuenta. En las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas, entre otras cosas. Las principales aplicaciones de electromagnetismo se emplean en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductiva, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja visible y ultravioleta y las radioondas y microondas. ¿Para qué sirve el electromagnetismo? El electromagnetismo resulta ser muy útil para el ser humano, ya que hay infinidad de aplicaciones que permiten satisfacer sus necesidades. Muchos instrumentos que utilizamos a diario funcionan debido a los efectos electromagnéticos. La corriente eléctrica a que circula por todos los conectores de una casa, por ejemplo, la brinda múltiples usos, como un horno, microondas, entre otras cosas, que funcionan debido al electromagnetismo. ¿Qué es una carga eléctrica? En física se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por las fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas, a través de campos electromagnéticos. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb o principio fundamental de la electroestática rige la magnitud de la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas determinadas, sin importar el signo de su carga. Obviamente, si son del mismo signo, será una fuerza de repulsión, y si son del signo opuesto, será una fuerza de atracción. Según esta ley, dicha fuerza es la proporcional al producto del valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto se expresa matemáticamente de la siguiente forma, con las unidades de medida. Como en todos los cálculos de magnitudes físicas utilizamos diversas unidades de medida. Para estos cálculos, las siguientes unidades son las siguientes. La F, que es un newton. Un newton es igual a la fuerza necesaria para mover un kilogramo a lo largo de un metro cada segundo. La carga, que está representada por la letra Q1 y Q2, que es un coulomb. Un coulomb es igual a 6.28 por 1018 electrones. La distancia, que está representada por la letra D, que es la unidad de medida en el sistema métrico y se usa la unidad del metro. Bueno, la K, ¿qué es la K? La K es la constante dieléctrica o la constante eléctrica del medio. Se determina por la fuerza de rechazo electrostático en dos cargas de la misma magnitud que el vacío de 8.988 por 109 newton por cada metro al cuadrado y dividido en el cuadrado de la carga. Para fines prácticos, el valor se redondea a 9 por 109 newtons por segundo
con la carga 2. Entonces, tendremos las siguientes fórmulas. Newton es igual a la constante eléctrica del medio con la carga 1 por la carga 2 para distancias fijas. Un newton es igual a la constante eléctrica del medio por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia 2 para distancias variables. Si desarrollamos esta última fórmula tendremos F es igual a 9 por 109 metros al cuadrado por la carga 2 por la carga, no, sí, por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia 2. Cabe recalcar que lo que dije de 9 por 109 está dentro de un paréntesis. Bueno, estas fórmulas es válida para el vacío. En el caso de que las cargas estén en un medio diferente, entonces se dividirá la constante, el coeficiente dieléctrico del medio. Las fórmulas entonces quedarán como las siguientes. F es igual a la constante eléctrica entre E. Esto está dentro de un paréntesis. Después está la carga 1 por la carga 2 para distancias fijas. Y la segunda, que es la F, es igual a la constante eléctrica del medio entre E, que es tal vez electricidad. Esta está dentro de un paréntesis. Es también por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia número 2 para las distancias variables. Y bueno, mucha teoría, así que vamos con los ejemplos. Ejemplo número 1. Para calcular la fuerza con la que se repelen dos esferas con cargas de 3 por 10 menos a las 5. Perdón por esto, que esto es un número así, eso. Un coulomb y 10 no, 5 por 10 elevado a la 5. A distancia de 40 metros en el vacío. Entonces no sabemos el resultado del Newton. Primero tenemos que ver cuál es la carga 1. La carga 1 es igual a 1 por 10 elevado menos a la 5. Y la carga 2 es igual a 1 por 10 elevado menos a la 5. Y la distancia número 1 es igual a 4 metros. Y la constante eléctrica del medio es igual a 9 por 109 metros por segundo entre la distancia 2. Y bueno, la carga, vamos a hacer la siguiente operación. La carga 1 por la carga 2. También se puede decir que es 3 por 10 elevado a la menos 3 por 5 por 10 elevado a la menos 5 es igual a 1 por 10 elevado a la menos 10. Y aquí vamos a ver el resultado de la distancia número 2, que es igual a 0.16 m. Entonces, hagamos la siguiente fórmula. Carga 1 por la carga 2 entre distancia 2 es igual a 1 por 10 elevado a la menos 8 entre 0.16. Eso nos daría un resultado de 6.25 por 10 elevado a la menos 10. Y después hacemos la otra para las distancias así. K, que es la constante eléctrica del medio, por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia 2. Sería igual a 9 por 109 por 6.25 entre 10 menos a la 10, que es el resultado número 1. Sería entonces de 5.625 newton. El ejemplo número 2, tenemos que calcular con los mismos datos del ejemplo anterior la fuerza con la que se repelen las cargas
ahora con cargas iguales de 2.5 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb. Entonces, no sabemos el resultado de Newton. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. La primera carga es igual a 2.5 por 10 a la menos 6. Este resultado es igual que la carga número 2. La distancia es igual a 4 metros. Y la constante eléctrica del medio es igual a 9 por 109 metros al cuadrado entre la distancia 2. Y bueno, hagamos la primera operación. La, la carga 1 por la carga 2, que sería 2 por 10 menos a la 6 y lo volvemos a hacer. O sea, elevado a la 2 eso. Sería un total de 6.25 por 10 elevado a la menos 12. Aquí vamos a ver el resultado de la distancia número 2, que es 0.16 m. Y bueno, hagamos la primera operación, que es carga 1 por carga 2 entre distancia 2, que sería 15 por 10 elevado a la menos 8 entre 0.16, sería un total de 39.0625 por 10 elevado a la menos 12. Y bueno, hagamos la última operación, que es la constante eléctrica del medio por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia 2, que sería 9 por 109 por 39.0625 por 10 menos a la elevada a la menos 12. El resultado final sería de 0.315 neutrones, el resultado final. Y ejemplo número 3. Calcular con los mismos datos del ejemplo 2 la fuerza de repulsión al doble de la distancia, es decir, a 80 centímetros. Bueno, hagamos esto. No sabemos el valor del Newton. Entonces, primero veamos todas las cifras. La carga número 1 es igual a 2.5 por 10 menos a la 6. Esta cifra es igual a la carga 2. La distancia es de 8 metros. La constante eléctrica del medio es igual a 9 por 109 metros al cuadrado entre la distancia 2. La carga 1 por la carga 2 sería igual a 2.5 por 10 menos elevado a la 6, menos 6 al cubo, porque son dos cifras exactas, así que sería un total de 6.25 por 10 menos a la 12. El resultado de la distancia 2 sería de 0.64. La carga 1, y entonces hagamos la siguiente operación. La carga 1 por la carga 2 entre la distancia 2 sería de 15 por 10 elevado a la menos 8 entre 0.16. Entonces sería un resultado de 9.7652625 por 10 elevado a la menos 12. Entonces hagamos la última operación, que es la constante eléctrica del medio por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia 2. Sería... Y, y toda esta operación sería el resultado final sería de 0.0878 newton. El electromagnetismo se estudia el campo eléctrico y el campo magnético, que es menos B, menos R y T. Ambos son campos vectoriales. Los campos no son meros artificios teóricos. Tienen energía, se pueden propagar en forma ondulatoria y además son
portadores de momento lineal. El campo magnético creado por una corriente eléctrica, el valor del campo magnético creado en un punto dependerá de varios factores. La intensidad de la corriente eléctrica, la distancia del punto respecto al hilo conductor y la forma de que tenga el conductor por donde pasa la corriente eléctrica. Para determinar la dirección y sentido del campo magnético podemos usar la llamada regla de la mano derecha, como se ve en la figura, utilizando la dicha mano y apuntando con el dedo pulgar hacia el sentido de la corriente. ¿Para qué sirve el electromagnetismo? Bueno, el descubrimiento del electromagnetismo y sus leyes han permitido el desarrollo de la civilización moderna. A continuación, ejemplos del uso del magnetismo. Como motor eléctrico, los motores eléctricos funcionan debido a la interacción magnética entre electroimanes y la dirección de la corriente a través del electroimán se elige de tal manera que los electroimanes repelen el imán permanente en el rotor. La fuerza de repulsión mueve el rotor y el electroimán se apaga. Generadores. Un generador es un dispositivo que transforma energía en movimiento en energía eléctrica. En un generador, una bobina y un campo magnético se mueven entre sí. Este movimiento produce o genera electricidad en la bobina. Plantas eléctricas. Las plantas eléctricas funcionan de la siguiente forma. Bobina de cable se mueve por un campo magnético y como consecuencia se produce una corriente eléctrica. De aquí parten los cables que se distribuyen por las comunidades donde la electricidad se usa para el funcionamiento de los equipos eléctricos. El campo magnético, flujo magnético e intensidad de campo magnético. El campo magnético es la agitación que produce un imán a la región que lo envuelve. Se representa con las líneas de campo que parten por el extremo del imán, del polo norte al polo sur, y por su anterior a la inversa, del polo del sur al polo norte. Sus líneas que no se cruzan y se separan son unas de otras y del imán, tangencialmente a la dirección del campo de cada punto. Este recorrido de las líneas de fuerza es el circuito magnético y la cantidad que lo forman se llama flujo magnético. Su intensidad es inversamente proporcional al espacio entre las líneas. A menos espacio, más intensidad. Y bueno, aquí están los ejemplos del electromagnetismo. Existen numerosos ejemplos del electromagnetismo y entre los más comunes se encuentran el timbre. Timbre es un dispositivo capaz de generar una señal sonora al pulsar un interruptor. El tren de la levitación magnética. A diferencia del tren impulsado por una locomotora eléctrica que avanza sobre rieles, este es un medio de transporte que sostiene y propulsa por la fuerza del magnetismo y por los poderosos electroimanes ubicados en su parte inferior. El transformador eléctrico es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje o la tensión de una corriente alterna. Y bueno, ahí está mi video. Creo que les haya gustado y me largo.